Las direcciones de celdas en Excel. Las direcciones de celdas están divididas en tres, son tres formas: las relativas, las absolutas y las mixtas. Veamos el primero, las relativas. Las celdas relativas, cuando uno comparte la fórmula, cambian su posición. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hallar el monto, que es el precio por la cantidad, y luego vamos a compartir. Igual, el precio por la cantidad. Muy bien, compartimos la fórmula y automáticamente todos van a tener el resultado, un resultado correcto. Pero ¿qué ha pasado? Si en la primera celda he ingresado E20 por D20, como son celdas relativas, al arrastrar ya cambiaron para las siguientes celdas. Por ejemplo, aquí tenemos E21 por D21, al siguiente E22 por D22, al siguiente tenemos E23 por D23, al siguiente y así sucesivamente, pero ustedes se dan cuenta que va cambiando la celda. A eso le llamamos celda relativas. Muy bien, veamos las celdas absolutas. Tenemos una tablita donde tenemos que convertir un monto de dólares al monto en soles. Ya, aquí nos falta una palabrita. Ya está, en soles. ¿De acuerdo? Tenemos un tipo de cambio y de acuerdo a ese tipo de cambio lo vamos a convertir a soles. Entonces colocamos la siguiente fórmula. Igual el total en dólares o el monto en dólares lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Presionamos Enter. Miren lo que pasa si yo no le coloco como celda absoluta. Voy a compartir la fórmula. Comparto la fórmula y miren, me sale error. ¿Por qué? Porque aquí hay una celda relativa que viene a ser el tipo de cambio. Miren la fórmula, en el primero es D43 por E39 y si se dan cuenta en el segundo ya cambió y la celda ha ido bajando. ¿Por qué? Porque le he colocado como celda relativa. Entonces en la siguiente fórmula dice D44 por E40, entonces en E40 no hay nada y es por eso que ya me sale el error. Para evitar eso, como yo sé que esta celda, el tipo de cambio es una celda absoluta, entonces me puedo ubicar en cualquier parte de esta celda, en la celda E39, al inicio, al medio o al final, y luego presiono la tecla F4. Con F4, tanto en la columna como en la fila me va a salir el símbolo de dólares, lo que significa que es una celda absoluta. Entonces ahora sí, esta celda absoluta no va a cambiar en ninguna de en ninguno de los resultados. Le damos Enter y luego vamos a ver qué pasó. Vamos a compartir. Compartimos la fórmula y ya tenemos el resultado. Miren, en la primera, en la fórmula es D43 por E39, ¿no? Y en la segunda va a ser D44 por E39 y E39 no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una celda absoluta. eh, Pasamos, aquí hay un detalle importante. Cuando yo presiono F4 por primera vez me va a dar una celda absoluta, ¿ya? Pero cuando vuelvo a presionar otra vez F4, miren, me sale una celda mixta, o sea, la columna, ¿ya? La columna es relativa y la fila es absoluta. Y si vuelvo a presionar otra vuelta F4, también tengo una celda mixta donde ahora la columna es absoluta y la fila es relativa. Y otra vuelta vuelvo a presionar F4 y vuelve a su estado normal. Y viene a ser una celda relativa. Lo que necesitamos aquí es una celda absoluta, así que voy a volver a presionar F4 y ya tengo la celda absoluta. Muy bien, veamos las celdas relativas. Perdón, mixtas. Nos faltan las mixtas. Las celdas mixtas son aquellas que marcan una posición fija con respecto a una fila variable respecto a una columna o viceversa. A ver, vamos a borrar este resultado que tenemos aquí. Primero le vamos a ingresar la fórmula normal, ¿no? Vamos a multiplicar 1% por
1000, así es que ingreso igual B71 por C70. Esa sería la fórmula. Ahora, si yo presiono Enter y arrastro la fórmula hacia abajo, miren que no me sale el resultado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la fórmula es B71 por C70. Si yo arrastro, este 1% va a ir cambiando. Y está correcto que cambie, pero la columna no debe cambiar arriba, ¿no? Entonces le doy F4. A ver, ahora vamos a ver. Hacemos un clic y arrastramos. ¿Sí? Ya tengo el resultado hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le he agregado una celda absoluta. Pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros arrastramos a la derecha. A ver, arrastramos a la derecha y ahí también hay un error. Veamos la fórmula que tenemos ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que C71 ha ido cambiando. Entonces nosotros no queremos que cambie el C71. Entonces vamos a volver aquí y a B71 le voy a asignar celda absoluta. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa. Esto lo comparto hacia la derecha. Y a ver, hay otro error todavía, ¿no? A ver, veamos qué ha pasado. Está multiplicando B71, ¿no? B71, lo cual es correcto, por C70. Ambos son absolutos. Y en el caso de C70 no debe ser absoluto. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar. Pero solamente le vamos a asignar a la columna, le vamos a asignar una celda mixta con tal que solamente cambie la columna nada más. Entonces presionamos F4 y ahí tenemos, ¿no? La C es relativa y la fila es absoluta. ¿De acuerdo? Para que cambie la columna. Presiono Enter. Ahora a ver, vamos a ver. Ah, ya, pero el cambio tiene que ser aquí en el primero, ¿no? Entonces volvemos a cambiar. Ahí está. Ahora sí, compartimos la fórmula. Ya está. Listo. Ya está para la derecha. A ver, vamos a ver aquí cómo va. Voy a volver a compartir porque hubo modificación en la fórmula y hay también otro error. Se muestra otro error. ¿Qué está pasando? En el primero tengo B71 y C70. En el segundo tengo B71. Miren aquí, aquí está el error. Tiene que ir cambiando la fila. Entonces la fila tiene que ser relativa. En cambio la columna sí tiene que quedarse como absoluta. Entonces hago un clic aquí y le doy F4 esperando que la columna sea absoluta y la fila sea relativa. Ahora sí, pero eso tiene que hacer en el primero, así es que en arriba lo vamos a cambiar en el primero y vamos a colocarle la columna como absoluta y la fila como relativa. Ahora está correcto, arrastramos hacia abajo y ya tengo el resultado tanto para la derecha o para abajo como para la derecha, ¿no? En columna o en fila. Entonces puedo compartir la fórmula.